En América Latina, de Perú nos vamos rápidamente a Chile. Vamos a hablar de la situación del otrora subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y toda esta denuncia que se da por el presunto delito sexual, abuso sexual agravado. Vamos a conocer más detalles, cómo se actualiza a esta hora. Para ello, nuestra compañera Lucía López desde Chile comparte con nosotros la información. Adelante. Abrazo a toda nuestra audiencia en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Lucía? Nosotros estamos muy atentos a la noticia. ¿Cómo avanza el caso? Contexto. Entendíamos que él había renunciado. Eso lo dijo en una escueta conferencia de prensa desde La Moneda. No se conocía la identidad de la denunciante, solo se sabía que formaba parte del Poder Ejecutivo. Y hasta allí, ¿cómo hoy se complica la situación? Bueno, es importante aclarar que no se conoce la identidad de la denunciante, pese a que gente pueda saber de quién se trata, porque es la normativa legal que ampara a las víctimas, que son consideradas víctimas desde el momento que se hace la denuncia por una legislación con perspectiva de género. Entonces, aunque se sepa quién pudiera ser, los medios de comunicación no podemos y no se puede hablar públicamente de la víctima y de cuáles son sus datos. Está protegida y eso es importante señalarlo. Y es importante también recalcar entonces que bajo esa normativa, y lo señaló muy bien la ministra del Interior, Carolina Toá, hoy día en la mañana, la persona ante el hecho de ser acompañada por la Fiscalía de Servicio Médico Legal y que ahí entonces también se confirme o se inicie por parte del Ministerio Público una investigación, empieza de inmediato a ser considerada bajo el rótulo de víctima de abuso sexual. Y esto es independiente o de violación en este caso, que es la investigación por la cual se está llevando a cabo esta denuncia, ¿no es cierto?, Sí. en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Y eso es importante señalarlo, pese a que, por supuesto, la presunción de inocencia todavía ampara al ex subsecretario del Interior y Manuel Monsalve y de lo que vaya a resultar finalmente en el juicio, Sí. que todavía no tiene ni una fecha de formalización, y eso también es algo que recalcó la ministra Carolina Toá en la mañana. ¿Por qué te pongo ese contexto? Porque lo que hasta el momento, como tú bien señalabas, se sabía casi prácticamente a finales de la semana pasada, era que había llegado la información al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría de esta denuncia. Y eso había activado ciertos protocolos, como el hecho del presidente de la República reunirse con el subsecretario, decirle que tenía un día para avisarle a su familia de lo que iba a ser publicado, sin que se conocieran muchos más detalles. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Y digo posteriormente ¿a qué? Posteriormente a la conferencia de prensa que da el presidente de la República en un punto de prensa sobre una actividad de política pública relacionada con los adultos mayores, en la que decía de una manera, podríamos decir, introspectivamente o improvisadamente, sino al menos un diseño comunicacional que hubiera sido como trabajado en equipo al interior de La Moneda, responder todas las preguntas de la prensa que hubieran en 5 minutos. Estamos hablando de cerca de 50 minutos que el presidente respondió preguntas y todas de la prensa, que significó, entre otras cosas, y que ha sido parte de la noticia, que hay la discusión también, discusiones con su propia jefa de comunicaciones durante la conferencia de prensa, que le decía que ya estaba bueno, que había que terminar. Sí. Porque lo que se señala es que el presidente de la República abrió flancos que no estaban abiertos, que el hecho de haberle dicho inmediatamente a Monsalve el jueves, una vez que se conocen más detalles, que tenía que renunciar y que tenía que renunciar ahí mismo, y esa es la razón por la que habla Monsalve en La Moneda, según ha revelado la ministra Carolina Toá en la jornada de hoy, relacionaba en ese contexto con una decisión que además de alguna manera sacaba el tema de La Moneda, que era algo positivo en términos comunicacionales porque le permitía al gobierno seguir con su agenda y con sus temas de gobierno. Pero el presidente de la República, al hablar sin preparación, sin conocer detalles, Claro, a la sin ligera. estar, claro, muy introspectivamente, aunque haya contado con toda transparencia lo que él pensaba, Claro. creía, sabía, le abre flancos a La Moneda, y los ministros y autoridades de gobierno estuvieron desde ese día hasta hoy día teniendo que responder en Claro. función de lo que el presidente dijo, Claro. de lo que el presidente informó, si es Lucía. real que esto fue así o no. Y eso, por supuesto, le trajo un problema importante al gobierno, que se ha visto afectado también en términos de popularidad, al menos las primeras encuestas que arrojan una baja tanto del presidente de la República como de la ministra Toá, que venían los dos en sostenida alza y a una Claro. semana de elecciones. Lucía, también tenemos que hablar, ya que estamos hablando de estos flancos que se abre justamente al gobierno, también otra cosa que genera tema de conversaciones es el polémico abogado, el señor
Ávila Toledo, ¿no es así? Ponnos en contexto. Sí, ayer en un noticiero nacional, Mega Noticias, se publicó un reportaje, se emitió Sí. un reportaje que tenía por primera vez información respecto de el abogado de la denunciante, porque Ujú. además esta denuncia funciona en términos autónomos, por decirlo de alguna manera, a nuestra audiencia, Sí. dentro del sistema de persecución en Chile. No necesita de la interposición de una querella o de una demanda, sino que basta con que se hayan activado los protocolos para que los cursos entonces avancen. Y hasta la semana pasada no existía tampoco alguien que representara a la familia ante los medios de comunicación y ante la justicia. Eso sabemos este fin de semana que existe, sabemos que han presentado también una querella en contra del ex subsecretario, y en este reportaje lo que hace de alguna manera el abogado Roberto Ávila, que tú nombras, es despejar una de las hipótesis que estaba dando vuelta también sobre la mesa, que era la posibilidad de una operación. Dada el agitado clima político que han tenido las denuncias de corrupción en Chile, existía la posibilidad, la hipótesis al menos planteada, de que hubiera un móvil político detrás de una especie de operación, dado además que el subsecretario en su momento, en calidad de subsecretario, había sido tajante en decir: no he cometido delito alguno del cual se me está acusando. Y eso estaba dentro de las posibilidades. De hecho, él cuenta que le cuenta al presidente de la República, que ha sido parte de las discusiones de todos estos días respecto a los protocolos, que pensó en algún momento que podía estar siendo víctima de extorsión. Bueno, y en ese contexto lo que hace el abogado es precisamente dar cuenta de que esto no tiene ningún mol político, que ellos también son funcionarios. Él está vinculado al Partido Socialista, del que pertenece el ex subsecretario Monsalve. La familia también, de hecho, el padre de la denunciante trabajó con él para la campaña de diputado hace años atrás del ex subsecretario. Entonces viene del interior Claro. o sea, es gente que pertenece al mismo grupo del Partido Socialista, que conocen Sí, sí. en términos personales, incluso más allá de lo profesional, al ex subsecretario, y eso de alguna manera despeja la arista o la hipótesis de que esto pudiera ser Sí, una encerrona política. Y lo que claro. queda ahora es la persecución penal, y lo que va a pasar también en términos, y con esto cierro, de la discusión política, porque una cosa es el carril judicial, que es la Claro. investigación que avanza. La Fiscalía también ha anunciado que se abre una investigación en torno a la filtración de los datos y de la denuncia. Y por otro lado está la arista política, que yo te digo, por ejemplo, la posibilidad de acusaciones constitucionales, la comisión que se va a abrir en el Congreso para ver si las actuaciones fueron correctas, tanto de la ministra como del presidente, como del director de la PDI, cuando se activa la ley de inteligencia, y en fin. Así es que es algo que todavía tiene mucho que dar en términos de noticias, y el impacto que esto también puede tener en las próximas elecciones o en las del próximo año, por ejemplo, a una posible candidatura presidencial de Carolina Toa, es lo que vamos a estar viendo en el camino, Andy. Bien, aquí estaremos atentos. Gracias, Lucía, por todas las precisiones. Ten una buena noche. Nos encontramos mañana. Un abrazo, Andy.